Omar. Bien, muchas gracias. Y con él venimos dialogando de esta situación, si se puede decir, institucional, pero ahora también tenemos que sumar un contexto que no se lo puede soslayar, como es el escenario político mundial, ¿no? Porque vemos o recordamos lo que pasó en Latinoamérica con las movidas sociales en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Hoy con el expresidente Evo Morales haciendo campaña y tal vez molestando también en los mercados internacionales, lo que pasó el fin de semana entre Estados Unidos e Irán, lo que sucedió ayer en Venezuela también con esta movida y este golpe que dicen dio institucional Maduro, y de pronto este tema también tiene que ver con la realidad que tenemos en la provincia de Tucumán y en el país. ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde estamos parados? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la salida? ¿Por qué estamos como estamos? Doctor Iriarte, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Omar? Un gusto enorme estar contigo nuevamente. Bueno, veíamos lo destacado y el amplio espacio que tuvo durante el fin de semana en el matutino La Gaceta con estas presentaciones, su opinión constitucional e institucional que usted ha dado y que ha llevado incluso a que los propios legisladores tengan que llevar adelante una sesión especial. ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, estamos como estamos porque con la reforma constitucional del 2006 se incorporaron cláusulas claramente antidemocráticas, claramente antirrepublicanas, y esas cláusulas fueron cuestionadas por nuestra parte. Cuando digo por nuestra parte, es por la doctora Carmen Fontán y por quienes les hablas ahora, ¿no? Y esta lucha comenzó dentro de los 60 días de haberse sancionado lo que yo llamo el disfraz constitucional. Es un disfraz constitucional porque aparenta ser republicano cuando en realidad concentra el poder en el Poder Ejecutivo y genera una ruptura del sistema republicano. Bueno, desde el 2006 estamos luchando, peleando por que a nivel judicial para que esas cláusulas queden desestimadas por inconstitucionales por el Poder Judicial de Tucumán. Lo logramos, finalmente lo logramos a nivel de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la provincia interpuso un recurso extraordinario federal para que se eleve el expediente a la Corte Suprema de la Nación, disconforme con el fallo de la Corte local. Ese recurso fue denegado por la Corte Suprema de Tucumán y la provincia se fue en queja directamente ante la Corte de la Nación. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que al haberse denegado el recurso extraordinario federal acá a nivel local para ir a la Nación, lo resuelto por la Corte tiene plena vigencia y hay que cumplirlo. Y bueno, la legislatura está en deuda con el cumplimiento de esa sentencia de la Corte, y eso es lo que ha generado esta situación relativa a la dieta que cobran los legisladores, pagada por el vicegobernador, determinado su monto por el vicegobernador sin ninguna pauta constitucional, todo lo cual era claramente lesivo del sistema republicano y de la propia independencia de los legisladores tucumanos. ¿Cuántas presentaciones hicieron por determinados artículos de la Constitución, doctor? Bueno, usted con la doctora Carmen Fontán. La demanda incluía todo un temario. Por ejemplo, la facultad constitucional que se le otorgó al gobernador para legislar con decretos de necesidad y urgencia. Es decir, la modificación que llevó adelante José Alperovich. Exactamente. Esa facultad, tal como está legislada en la reforma constitucional, significaba que ese decreto, que regula temas que son de competencia de la legislatura, si en 20 días de recibido ese decreto por la legislatura guardaba silencio, quedaba convalidado como ley. ¿Quién tiene que incluir en el debate, dentro de ese lapso, 20 días, el tema del decreto de necesidad de urgencia para su tratamiento en sesión plenaria? ¿Quién es? El vicegobernador.
de acuerdo al reglamento, solo el vicegobernador es el que determina qué temas deben discutirse en el plenario de la legislatura. Y si el vicegobernador no incluía ese decreto de necesidad de urgencia pasado los 20 días, quedaba determinado su carácter de ley. Es decir, se implementó un sistema no de separación de poderes, de independencia de poderes, Sino concentración. sino de concentración y de connivencia de poderes. El vicegobernador electo conjuntamente con el gobernador, bueno, él decidía, por ejemplo, no tratar ese decreto de necesidad de urgencia pasado los 20 días y él mismo quedaba como ley de la provincia. ¿Se puede o no instalar en los próximos meses, tal vez algunos vayan a querer cajonear la idea de reformar la Constitución? ¿Cómo hace usted para dividir su posición, su pensamiento? Es decir, porque por allí van a decir, el doctor Iriarte está a favor de la reforma de la Constitución. Usted sabe que cuando se habla de la reforma de la Constitución en Tucumán, inmediatamente se dice que hay un interés de una reelección. ¿Esta Constitución debe ser modificada o no debe ser modificada? Debe ser modificada, pero no con esta legislatura. Ese es el drama que tenemos los tucumanos. Los tucumanos tienen que saber que el proceso de reforma constitucional comienza con una ley especial dictada por la legislatura. Diciendo la necesidad de reformar la Constitución. Exacto, y estableciendo qué puntos deben reformarse. En consecuencia, con esta legislatura claramente oficialista, que apunta incluso, en mi opinión, a consagrar la reelección indefinida del gobernador como una gran posibilidad, me lleva a concluir que mientras persista esta conformación de la legislatura, es altamente negativo pensar en una reforma constitucional. Es decir, se debería modificar la Constitución, pero con otros protagonistas. Exacto, con otros protagonistas en la legislatura. ¿Y qué se debería modificar? Porque muchos dicen, ¿para qué quieren modificar esta Constitución si todavía no se está cumpliendo la actual? La modificación esencial, Omar, clara, es terminar con esa división que se ha hecho desde el 1990, porque esto parte de 1990. En 1990 se unicameraliza la legislatura. Antes era 2 cámaras, ahora es una sola. Y se establece la figura del vicegobernador electo conjuntamente con el gobernador. Pero se establece que, electo esa dupla, uno de ellos, el gobernador, pasa a comandar el Poder Ejecutivo y el otro, el vicegobernador, pese a ser el reemplazante natural del gobernador, pasa a comandar, a gobernar y a administrar el Poder Legislativo. En consecuencia, la dupla que gana se queda con los 2 poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo. Te cuento 2 palabras. En Misiones está también la elección conjunta del gobernador y vicegobernador, pero el vicegobernador no gobierna la legislatura. El vicegobernador, como reemplazante natural del gobernador, está obligado a participar de las reuniones ministeriales del gobernador, a interiorizarse de la problemática provincial, a especializarse en determinados temas que hacen en la provincia. Nada que ver con la legislatura que preserva su independencia. ¿Por qué es necesario preservar la independencia de la legislatura? Porque no solo sanciona proyectos de leyes la legislatura tiene que controlar al gobernador y controlar el desempeño del vicegobernador. Con este esquema de Tucumán, que parte desde 1990 y se acentúa en el 2006, la legislatura, lejos de controlar al gobernador y al vicegobernador, es cómplice de ambos poderes del Estado. Y desde ese tiempo a esta parte, desde el 90 hasta la fecha, con la modificación en 2 oportunidades de la Constitución, lo que sí se ha logrado, no sé si habrá sido el motivo, la pulverización de los partidos políticos, ¿no? Eso también prácticamente se ha llevado puesto a los partidos políticos y es obvio que la cantidad de partidos políticos que se conforman a pocos tiempos de las elecciones tiene un solo motivo: hacer acuerdos, dejando de lado la mística y la importancia que deben tener los partidos políticos en el país y acá en Tucumán. También se lo ha pulverizado los partidos políticos. Con el régimen del llamado acople. ¿Qué es el acople que está instalado en la reforma del 2006? Un acuerdo por escrito entre 2 o más partidos por el cual uno de ellos
propone votar a los candidatos a gobernador y vicegobernador del otro, preservando sus propios candidatos a legislador, a concejales, lo que fuere. Pero un acuerdo donde no requiere identidad ideológica, identidad de proyectos políticos, simplemente un acuerdo para sumar votos. Es decir, se destruye, como vos decías previamente, el sentido del partido político. El partido político es una entidad intermedia entre la sociedad y el Estado que agrupa a los ciudadanos en función de una ideología, de un pensamiento, de un proyecto de nación, de un proyecto de inserción mundial en el planeta Tierra, y todo esto queda absolutamente descartado con este acople. Y el acople, repito, es gravísimo. ¿Cómo lo podría calificar al acople si podemos hacer una diferencia con los lemas o sublemas? ¿Es lo mismo? No, para nada, para nada. El acople es muchísimo más grave que el tema de los lemas o sublemas, porque concentra los votos en el Poder Ejecutivo, en la dupla, ojo, en la dupla. Y esa dupla, como lo dije anteriormente, si gana, aunque gane por un voto, se queda con los dos poderes políticos del Estado. El Ejecutivo, el gobernador, el vicegobernador con el poder legislativo. Es un horror, una destrucción total del sistema republicano. Y quiero que la gente entienda, esto no es meramente técnico, esto es que si se anula la situación del poder legislativo, se anula también a la oposición. La oposición tiene el derecho y el deber de aportar ideas, proyectos, mejorar las propuestas que haga el oficialismo. Con este sistema, la oposición queda absolutamente rechazada, negada, amordazada, y esto es sumamente grave para el sistema. Pretender modificar la ley de acoples, ¿sí o sí habrá que reformar la Constitución o está independiente? Digo, la reforma por un lado, y la reforma de la Constitución y la eliminación de los acoples. Los partidos políticos que no acoplaron, ojo, los partidos políticos que no acoplaron, porque si acoplaron ya le dieron, digamos, connivencia a este sistema. Los partidos políticos que en Tucumán no acoplaron están facultados perfectamente, están legitimados para plantear judicialmente la inconstitucionalidad del sistema de acople ante la justicia. Hasta ahora no lo hicieron. Y eso es grave y es un síntoma muy preocupante para nuestro sistema político. Por allí, doctor, ¿no se cansa, digo, de este tipo de presentaciones o el sueño de que se haga justicia lo lleva a cada una de esas presentaciones? ¿Cree que en algún momento esto puede cambiar? Yo creo que tiene que cambiar, Omar, porque vamos mal, vamos mal. Te doy un ejemplo. Hace un par de años atrás, o menos, acá la discusión era, ¿vamos a hacer o no el estadio único de fútbol? ¿Vamos a hacer o no el centro cívico? Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. Hoy estamos pensando cómo vamos a hacer para pagar los sueldos en Tucumán. ¿Cómo vamos a hacer para sustentar fuertemente el sistema de salud? Es decir, hay una falta de prevención, hay una desarticulación de las prioridades que tiene que tener un gobernante en función de la realidad que maneja. Y esto tiene que mejorar, porque si no mejora, y el tema seguridad, el tema de la inseguridad es tremendo, cada vez más grave. El tema del avance del narcotráfico, del narcomenudeo. Bueno, esos son los problemas que tenemos que resolver, para lo cual hay que tener fondos. Entonces, dejemos de aventuras como el estadio único, el centro cívico, cuando están en juego situaciones claves de inmediata situación que compete a la salud, a la tranquilidad, a la seguridad, al trabajo de los tucumanos. Ese es el tema. Debemos recordar, porque por allí a los más jóvenes, ¿no? Por allí algunos pueden decir, ¿y por qué no participa en política? El doctor Iriarte fue legislador y no estuvo de acuerdo cómo se venía manejando desde el Ejecutivo y presentó la renuncia sin más vueltas, porque no estaba de acuerdo cómo se estaba gobernando.
Omar, vos me tocas un tema muy delicado para mí, muy duro. Cuando yo fui... No, pero digo, para que los jóvenes sepan también que usted, desde este lado y del otro lado, siempre tuvo la misma posición. Yo tuve siempre y tengo vocación política. ¿Querés que te diga la verdad? ¿Cuál es mi vocación de fondo? Yo quiero gobernar Tucumán. ¿Sabes por qué la quiero gobernar? Porque yo soy un tipo derecho. Yo ya en mi vida lo que quiero dejar es buenos ejemplos, quiero dejar transparencia en el manejo de los fondos públicos, quiero que la gente sepa la verdad, que haya derecho de acceso a la información pública, que haya verdadera democracia, que la oposición tenga el rol que debe tener, que participe, que ayude, que colabore, que mejore el desempeño oficialista. Es una conducción que por ahora no tenemos. Yo me aparté de Fuerza Republicana cuando Bussi, que en la campaña electoral había dicho, me voy a cortar las manos antes de transferir el sistema previsional, lo primero que hizo fue mandar un proyecto de ley para transferir el sistema previsional. Yo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, le mandé una nota a Bussi. Gobernador, explique cuál es el déficit del sistema previsional. Por escrito. No contestó. Le mandé la misma nota al ministro de Economía de Bussi. No contestó. Le mandé la misma nota al interventor del Instituto de Previsión. No contestó. Dictaminé entonces en contra del traspaso previsional, porque no estaba fundamentado que había déficit. Es más, decían que el déficit iba a ser asumido por la nación. Mentira, falsedad total. Entonces, y luego vino lo que fue tremendo. Se descubrió que entre Menem y Bussi había un acuerdo para construir en Tucumán un llamado Canal Federal, para extraer de Tucumán la mejor agua tucumana y también de Santiago del Estero en cantidad exorbitantes para llevarlo a La Rioja, sin que dictaminara un organismo técnico previsto en la ley 6.253 sobre la viabilidad de este trasvasamiento de cuenca. Bueno, primero yo impulsé y logré que la legislatura dictara resoluciones. Gobernador, no firme convenio con Menem por este canal hasta tanto no se expida este organismo técnico. No contestó. Nuevamente, la misma resolución, no contestó. Un día domingo, estamos hablando de diciembre del 96, un año llevaba yo de legislador, bajo de San Javier de mi casa, leo el diario La Gaceta un domingo y leo esta frase de Bussi que me sacó de casilla. La frase decía, el Canal Federal se va a hacer, quieran o no quieran los tucumanos. 3 días después renuncié a mi banca en forma indeclinable, le metí juicio político para que lo destituyan por traidor a Tucumán y le inicié acción judicial. ¿Por qué acción judicial? Porque había un acuerdo entre Córdoba, Santiago y Tucumán. El río Salí es un río interprovincial, por el cual ninguna de las 3 provincias podía determinar unilateralmente sacar un porcentaje de agua. Eso es lo que hizo o lo que quería hacer Bussi con el llamado Canal Federal. Extraer del río Salí, que era interprovincial y que involucraba la provincia de Santiago y de Santa Fe, de Córdoba, y violentaba un artículo del Código Penal, lo tenía contra las cuerdas. Bussi tuvo que ir a ver a la magistrada que lo estaba investigando para rogarle que por favor archivara la causa. Así fue el tema de mi alejamiento de la legislatura. No, pero venía bien contar la historia, digo, para los jóvenes, ¿no? Y quiero culminar, porque vos me das la oportunidad, Omar. Sí. Yo cuando, en ese lapso tan activo de un año, yo presenté un proyecto de ley para consultar al pueblo de Tucumán sobre el Canal Federal. Que el pueblo decida con su voto si está de acuerdo o no que se saque el agua de Tucumán para llevarla a La Rioja. ¿Quiénes fueron los que se opusieron al proyecto? Se debatió, ¿eh? Se debatió en la legislatura. Los diputados del PJ y los legisladores de Fuerza Republicana. Unos fieles a Menem, los otros fieles a Bussi. Ambos
desleales a Tucumán. Yo le digo a los tucumanos, la única política que tenemos que emprender en Tucumán es defender los intereses de la provincia. Todo lo que haga bien este gobierno o los que vengan en favor de Tucumán lo vamos a apoyar. Todo lo que hagan mal en perjuicio de Tucumán lo vamos a criticar. No, perdón, pero esa frase que yo quiero ser gobernador, ¿la dijo desde lo más profundo? Pues absolutamente, absolutamente. ¿Cuál es mi problema, Omar? Yo no tengo partido político y ese es clave. Para intervenir en el proceso electoral hay que tener un partido político. Y hay que tener fondos, hay que tener dinero para montar semejante estructura. Ese es mi problema. Pero mi aspiración claramente es gobernar Tucumán. Doctor Luis Iriarte, gracias por este tiempo, que tenga un buen año y saludo a la familia. Muchísimas gracias, Omar, por esta entrevista. El doctor Luis Iriarte en la mañana de los primeros. A ver.